Bendiciones, bienvenidos a la clase número 5 de Hermenéutica Bíblica aquí en el Seminario Teológico Talmud. En la clase de hoy día vamos a seguir hablando del tema de la interpretación de las profecías, cómo debemos proceder para hacer una correcta exégesis de los textos proféticos. Entonces, veamos cuáles son los principios orientativos exactamente para este procedimiento exegético de textos proféticos. Debemos comprender la necesidad de que el exegeta se acerque a los escritos de los profetas con, primero, un profundo respeto dado la seriedad de su mensaje. Segundo, con humildad debido a sus complejidades. Tercero, con objetividad, con el anhelo sincero de comunicar lo que Dios quería realmente decir a su pueblo. Entonces vemos aquí que cuando vamos a tratar de textos proféticos debemos considerar todos esos detalles que son en verdad, antes que todo, posturas, comportamientos, actitudes de la persona que va a hacer la interpretación. La interpretación de las profecías frecuentemente no ha sido resultado de un análisis serio, sino de una afición frívola a la escatología emparejada a menudo con el dogmatismo, a lo que es peor, con el sensacionalismo, lo que es peor, con el sensacionalismo. Entonces, por eso, mucha necesidad de cuidado. ¿Cuáles son entonces los principios que debemos considerar? Primero, tómese en consideración lo que el profeta quiso decir a sus propios contemporáneos. Los mensajes predictivos tenían un propósito que afectaba a los destinatarios con carácter inmediato. Nunca las predicciones se hicieron de un modo abstracto, sino estrechamente relacionadas con situaciones concretas en las que Dios irrumpía con su mensaje. En algunos casos, pueden tener una proyección más dilatada y apuntar, como ya hicimos notar, a otro acontecimiento histórico situado en tiempos más remotos. Pero siempre el profeta hablaba a sus contemporáneos de acuerdo con sus necesidades, en especial la necesidad de renovar la confianza en Dios y de obedecer a su palabra. Los profetas no hablan nunca al exterior de la ventana, sino que quieren librar a sus desprevenidos oyentes del precipicio que ante ellos se abre. Y todo cuanto tiene que decir acerca del futuro está en función de su misión pastoral en aquel momento. En segundo lugar, téngase presente la relación orgánica entre historia y revelación. No podemos olvidar que cada evento, cada situación con sus particulares características y necesidades forma parte de un proceso histórico mucho más amplio y que en el curso de este proceso se entrelaza la revelación progresiva de Dios. No cabe extrañarnos, pues, que determinados anuncios proféticos que primariamente se referían a acontecimientos muy próximos, entrañaron también una predicción de hechos que tendrían lugar siglos más tarde, en días de Cristo, en la era cristiana o al final de los tiempos aún. Recordemos una vez más el ejemplo de Isaías capítulo 7, versículo 14, con su realización casi inmediata y con su carácter de profecía mesiánica también. El hecho de que algunas profecías tengan un cumplimiento múltiple debe inducirnos a examinar cada pasaje en su conexión con la totalidad de la escritura, ya que solo así podremos ver su alcance y determinar su interpretación.
Por otro lado, la relación orgánica y progresiva entre historia y revelación se hace patente en el desarrollo de no pocas predicciones que inicialmente tienen un contenido embrionario y después van mayor volumen y concreción. Tal es el caso de las profecías mesiánicas. Entonces, siempre van en un grado mayor, van se amplificando, ampliando. Tercera cosa a considerar, cuando exista debe distinguirse la perspectiva profética. Se designa de este modo la inclusión de una misma profecía de acontecimientos diferentes que guardan entre sí alguna relación de semejanza o que forman parte de un todo en el desarrollo histórico del plan divino, pero que están separados por la distancia, a veces grande, del tiempo. Podemos mencionar como ejemplo Isaías 51, versículo 1 y 2. Su mejor interpretación nos la proporciona el uso de Jesús mismo, que Jesús mismo hizo de este texto en Lucas capítulo 4, cuando dijo ahí, el Espíritu del Señor vino sobre mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está mencionada ahí en Isaías y Jesús después menciona este texto y dice, hoy se cumplió esta profecía. La lectura en la sinagoga de Nazaret finalizó con las palabras a proclamar el año favorable del Señor. Es evidente que Jesús hacía distinción entre el día de la proclamación de la buena nueva y el día de la venganza de nuestro Dios, el cual puede referirse tanto a la destrucción de Jerusalén por los romanos, con todo lo que este evento significó para el pueblo, como a los juicios finales de Dios sobre este mundo. El lenguaje debe ser examinado con la máxima meticulosidad. Siguiendo un principio básico de la hermenéutica general, los textos proféticos en principio tienen que ser interpretados literalmente. Las excepciones a esta regla deben ser garantizadas por la misma escritura. Sin embargo, la comprensión literal de un pasaje no excluye el reconocimiento del lenguaje figurado en algunas partes del mismo. El lugar del nacimiento del Mesías aparece claramente en Miqueas capítulo 5, versículo 2, y se habría cometido un gran error si alguien antes de Cristo, espiritualizando este pasaje o sometiéndolo a cualquier tipo de manipulación exegética, hubiese localizado el cumplimiento de esta profecía en una población que no hubiese sido Belén. Otro principio a considerar en los textos de carácter apocalíptico, debe prestarse especial atención a las peculiaridades de este género literario. Sobresale el libro de Daniel, cuando se trata del Antiguo Testamento, considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Junto a él puede alinearse el libro de Zacarías. En opinión de ciertos autores, pueden incluirse también en la literatura veterotestamentaria de este tipo de libro, el libro de Joel y los capítulos descriptivos de las visiones de Ezequiel y, por supuesto, el libro de Apocalipsis. Como rasgos distintivos de la apocalíptica, sobresalen la visión como vehículo preferente de revelación, el uso abundante de símbolos, en especial de figuras de animales y de números, reiteradas referencias al conflicto entre Dios y las fuerzas del mal, a menudo representadas por los reinos de este mundo y sus líderes, las alusiones al ministerio de los ángeles, la perspectiva universal de sus predicciones y el énfasis del juicio divino y el triunfo del reino de Dios al final de la historia. Todos estos aspectos se deben considerar cuando se trata de interpretar un libro que tiene carácter apocalíptico.
Es conveniente tener en cuenta el carácter recopilatorio de los textos proféticos. Muchas veces, aún dentro de una misma sección, el texto puede referirse a temas o a hechos muy distanciados entre sí, con alternancia no siempre lógica del pasado, del presente y del futuro. El exegeta deberá, por consiguiente, delimitar las secciones de cada libro y establecer la relación que pueden tener entre sí o con otros textos similares. Y ahí tenemos el ejemplo de Ezequiel, del capítulo 26 hasta el 28, específicamente 28 de 11 a 14, con Isaías 14, 11 a 15, ¿ok? Entonces, esta consideración, esa distinción de tiempo entre lo que está siendo dicho y profetizado debe ser considerado también, así como cuando estudiamos las reglas generales de la interpretación bíblica. Los temas especiales han de considerarse a la luz de todo el contexto profético. Debe procederse a un estudio comparativo de los textos referentes a cada uno de los temas, primeramente en el libro correspondiente al texto y después en los restantes libros de la Biblia. Tal estudio mostrará si el contenido textual es simple, con referencia a un solo acontecimiento o persona, o si por el contrario es complejo y tiene facetas diversas que indican variados momentos y formas de cumplimiento. Por ejemplo, el día de Yahvé puede ser estudiado en los libros de Isaías, Joel, Jeremías, Mateo y Pedro. Debe precisarse si una predicción es condicional o incondicional. Es decir, si su cumplimiento depende o no de condicionamientos humanos. Algunos de los anuncios proféticos tenían un carácter netamente incondicional. Dependían exclusivamente de la voluntad de Dios y se harían realidad independientemente de lo que los hombres hicieron o dejaron de hacer. Por ejemplo, los relativos al Mesías como Rey y Salvador. Pero el cumplimiento de otras predicciones dependía del comportamiento humano. Los vaticinios referentes al juicio divino sobre Israel habrían sido anulados si el pueblo se hubiese arrepentido de sus pecados y se hubiese vuelto sinceramente a su Dios. Otro ejemplo que tenemos ahí es el ejemplo de Jonás capítulo 3, cuando Dios dijo que iba a destruir la ciudad de Nínive y el pueblo se arrepintió y Dios no la destruyó. Entonces, hay predicciones que son condicionales, o sea, dependen del actuar del hombre, van a ser hechas o dejadas de hacer dependiendo de cómo el hombre va a reaccionar, cómo el hombre va a actuar. Y otras profecías u otras predicciones son incondicionales. Independiente de lo que el hombre va a hacer o dejar de hacer, Dios va a hacer lo que dijo por medio de la palabra. Ha de precisarse si la predicción se cumplió ya o si todavía ha de tener cumplimiento. Muchos pasajes bíblicos se refieren a hechos que tuvieron lugar de un modo casi inmediato. Por ejemplo, 1 de Reyes 21, 17. En otros casos, al cabo de algunos años, el retorno de los judíos del cautiverio babilónico, esto ya se cumplió. Y de siglos, el advenimiento del Mesías. No pocas predicciones esperan todavía a un cumplimiento futuro. Y algunas, como vimos, son de tipo mixto o múltiple. Se cumplieron en determinados momentos históricos del pasado y tendrán un nuevo cumplimiento al final de los tiempos.
En cuanto a la determinación del momento y la forma del cumplimiento de una profecía, haremos bien no olvidar que las cosas solo se ven claras cuando lo profetizado se hace historia. Antes, dada la complejidad y las dificultades de la profecía, es muy fácil caer en la perplejidad o en el error. Esta fue la experiencia de los antiguos judíos ante los textos relativos al Mesías, en los que se entremezclaban los rasgos gloriosos propios de un rey con los de la humillación distintiva de un siervo. Solo las realidades de la consumación escatológica iluminarán definitivamente los puntos que ahora son vistos de modo diverso. Ahora veamos un poco cómo se trata, cómo se procede para la interpretación de las parábolas. La parábola es una historia que usa situaciones imaginarias o de la vida real, de las que por comparación se deduce una lección moral o religiosa. Etimológicamente, el nombre parábole corresponde al verbo parábala, que literalmente significa poner al lado, comparar. En efecto, la parábola se caracteriza porque implica la comparación de objetos, situaciones o hechos bien conocidos, tomados de la naturaleza o de la experiencia, con objetos o hechos análogos de tipo moral desconocidos, de aquellos la imagen se deducen estos, la realidad que se pretende enseñar. Imagen y realidad se encuentran en el punto de comparación común a ambos. Por ejemplo, en las parábolas del tesoro escondido y de la perla, el punto de comparación podría ser la siguiente proposición: la máxima ganancia merece el máximo sacrificio. En la de los deudores, ser objeto de misericordia obliga a ser misericordioso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo las verdades, las enseñanzas que están en las parábolas deben ser entendidas. En las enseñanzas de Jesús, las parábolas ocupan un lugar proeminente. Jesús utilizó muchas parábolas. El uso de las parábolas era común tanto entre los griegos como entre los judíos. Sin duda, unos y otros habían descubierto su efectividad no solo como recurso retórico, sino como valioso auxiliar didáctico. La utilización de este método facilita la comprensión de una verdad espiritual a la par que contribuye a fijarla en la memoria, pues no es una verdad que se recibe directamente, sino que se descubre mediante el proceso mental comparativo por parte del oyente. Por ejemplo, David comprendió su falta cuando Natán le contó una parábola. Esto vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 hasta 13. O sea, el profeta Natán no llegó ahí a David y le dijo directamente y claramente: usted ha pecado, usted ha hecho esto, esto y esto. No, él llegó, él le contó una historia, una parábola, y por medio de esta parábola, David declaró una sentencia. Y ahí entonces Natán dijo: usted es esta persona. Y ahí David entendió el mensaje que el profeta estaba tratando de darle en aquel momento. Siempre en la parábola hay un elemento sorpresivo y novedoso que llama a la reflexión e inspira la decisión. Muchas parábolas se proponen entablar la discusión. Principios entonces orientativos para la exégesis o la interpretación de parábolas. Primero, determinar la verdad central.
Esta es la regla notable de la interpretación de textos parabólicos. Nunca debe prescindirse de ella, a pesar de los sugestivos que puedan resultar las vías de la alegorización. No hay ningún ejemplo claro en que con una misma parábola se quieran enseñar varias lecciones. Entonces, lo primero es determinar cuál es la verdad central, el mensaje central, la enseñanza central que quiere enseñar con aquella parábola. No obstante, iríamos a extremos injustificados si en todos los casos negáramos significado especial a algunos de los elementos de determinadas parábolas. Jesús mismo reconoció valor simbólico en la figura del sembrador, en la semilla, en los diferentes clases de tierra, en las aves, en los pedregales, en los espinos y así sucesivamente. Y él mismo explicó lo que significaban cada uno de estos símbolos o de estas imágenes que aparecen ahí en esta parábola. En cualquier parábola hay un propósito concreto. Cualquier lección que pueda derivarse de la enseñanza central ha de considerarse accesoria, o sea, es necesario que se identifique cuál es el propósito, el objetivo principal, esencial, fundamental de cada una de las parábolas. Para precisar la verdad central, es necesario tomar en consideración los siguientes factores. El contenido esencial. Ha de analizarse la parábola observando los protagonistas, su carácter, el progreso de la acción, su punto culminante, así como las palabras que se repiten o que presentan un especial relieve. También se debe considerar la ocasión. La situación particular que motiva la parábola siempre es iluminadora. De ahí lo útil de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo fue referida? ¿En qué circunstancia? ¿Fue dirigida a alguien en especial? ¿A quién? ¿En qué actitud espiritual se encontraban los oyentes? En la mayoría de los casos hallamos datos orientativos. Entonces, hay que identificarse por qué se utilizó una parábola, en qué contexto se utilizó la parábola. Y esto va a nos ayudar exactamente a entender el mensaje central, el propósito central de este mensaje. El fondo cultural y existencial. Las parábolas se basan en elementos tomados de la naturaleza y de la actividad humana, pero a menudo tales elementos tenían un carácter simbólico. Si nosotros queremos captar objetivamente el significado de una parábola, hemos de situarnos en el plano cultural de quienes la escucharon, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quien escuchó la parábola era un pueblo esencialmente agrícola o si era un pueblo que trataba con ganado, o si eran pescadores, o si eran reyes, o si eran autoridades. ¿Quién eran las personas? ¿Cuál era el contexto cultural y existencial en que estaban involucradas las personas que escucharon esta parábola? Esto también nos ayuda exactamente a entender cuál es el objetivo y cuál es el mensaje que de hecho se quiere enseñar con una parábola. Posible paralelismo con otros textos. Algunas parábolas tienen marcada semejanza con otras o son referidas con alguna variante por dos o más evangelistas. En ambos casos, la comparación es útil, bien para confirmar, bien para enriquecer su significado. El paralelismo puede extenderse provechosamente a otros textos, especialmente a parábolas o metáforas del Antiguo Testamento. La parábola de los labradores malvados nos hace pensar
en el cantar de la viña, en Isaías capítulo 5. No solo los puntos de semejanza son notables, en el pasaje de Isaías encontramos la clave de la interpretación. El texto dice, ciertamente la viña de Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba justicia y he aquí violencia, rectitud y he aquí alarido. No era difícil para los sacerdotes y los fariseos entender lo que Jesús quería significar cuando en Mateo capítulo 21 él habla de los labradores malvados. Estaba hablando exactamente de Israel, a Israel. Entonces vemos ahí cómo, ahí vemos los paralelismos, el contexto, como todo esto nos ayuda, siempre va a nos ayudar para que podamos entender e interpretar correctamente los textos bíblicos. Observaciones hechas por Jesús mismo. En no pocas parábolas, antes o después del relato, hallamos algunas frases que determinan la verdad central. Las palabras del Señor sobre el deber de perdonar hasta 70 veces 7 en Mateo 18 nos dan claramente la clave para fijar la enseñanza capital de la parábola de los dos deudores. ¿Ok? Entonces vamos a ver que muchas veces quien contó o habló o mencionó la parábola va a nos dar la clave para entender cuál es el mensaje central de la parábola. La verdad medular de la parábola del banquete de bodas se desprende de la declaración de Jesús al final de la misma, porque muchos son llamados y pocos escogidos, en Mateo 22. Lo que se pretende enseñar es la respuesta indigna de los muchos al generoso convite de la salvación hecha por Dios. En algunos casos, las observaciones de Jesús las hallamos antes y después del cuerpo de la parábola, lo que duplica la ayuda exegética. Véase como ejemplo la parábola de la oveja perdida en Mateo 18. Las declaraciones que la enmarcan no pueden ser más iluminadoras. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a lo que se había perdido. Versículo 11. Y así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces vamos a ver que la parábola está en esos dos versículos, 2 y 13 del capítulo 18 de Mateo, pero si leemos el versículo 11 y leemos el versículo 14, el versículo anterior y el versículo posterior, ahí tenemos claramente lo que Jesús pretendía enseñar con esta parábola. ¿Cuál era el mensaje y la enseñanza fundamental que estaba presente en esta parábola? Comparar la verdad contenida en la parábola con la enseñanza global del Nuevo Testamento. Una interpretación que discrepe del tenor general de la Escritura o de cualquiera de sus doctrinas fundamentales debe ser rechazada. Este principio básico de la hermenéutica general merece la máxima atención en la interpretación del tipo de textos que nos ocupa. Descuidar su aplicación es exponernos a errores. Entonces, la enseñanza de la parábola debe ser comparada con la enseñanza de todo el Nuevo Testamento y de las doctrinas fundamentales de la Biblia, para que no se cometan errores. Si de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, dedujéramos como verdad central que lo único necesario para la salvación del hombre perdido es la confianza en el amor perdonador de Dios, sin necesidad de expiación, incurriríamos en contradicción respecto a uno de los postulados básicos de la teología bíblica, ¿cierto? Entonces,
considerar solamente un aspecto puede cometer y llevar a errores. Entonces hay que tener cuidado. Como norma general, puede decirse que aunque algunas parábolas pueden enseñar o ilustrar una doctrina, ninguna debería ser usada para probarla o apoyarla, ¿cierto? Entonces, las parábolas pueden servir para ilustrar, pueden servir para enseñar, pero no deben ser utilizadas como base doctrinaria. Esto tiene que quedar muy claro. El desprecio de esta norma ha llevado a lo largo de la historia a afirmaciones gratuitas, carentes de soporte y genuinamente bíblico. Entonces, por eso hay que tomar bastante cuidado. En todos los casos, cualquier aspecto del reino o cualquier doctrina que parezcan hallarse contenidos en la parábola como enseñanza sustancial, antes de su reconocimiento como tal, hemos de analizarlo comparándolo con los textos fundamentales de la Escritura. Y con esto finalizamos aquí la parte de la interpretación de parábolas y nos vemos en la última clase que será la próxima. Bendiciones.